Buenas tardes amigos de Fusagasugá, bienvenidos a su programa Criterios, una transmisión especial para este 21 de noviembre, precisamente por considerar que la fecha es propicia para llevar a ustedes siempre la mejor información. Hoy, día de convocatoria a paralización nacional, quise invitar a mi set, a mi compañera de labores de esta productora Quinini TV, Marta Liliana Sabogal, para que habláramos un poco de sus impresiones, las impresiones que compartimos a lo largo de toda nuestra transmisión que inició a las 8 de la mañana y culminó pasada a las 2 de la tarde. Entonces, bienvenida a Criterios, Marta Liliana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pareció la movilización del día de hoy en Fusagasugá? Muchísimas gracias, ¿verdad?, por la invitación, porque Luis Enrique, es muy importante nosotros como personajes, digámoslo así, en el programa Criterios. Digo personajes como personas que somos como colombianos, incluso tú también, porque tú vives aquí siendo venezolano, que se sabe por qué, que podamos manifestar de pronto como pueblo colombiano o como ciudadanos que vivimos en un territorio colombiano las inconformidades con las que estamos pasando, y es muy importante mostrar ese tipo de opinión de forma diferente, diversa, pero también de forma, digámoslo así, imparcial. Bueno, precisamente por eso, en busca de esa imparcialidad, en busca de la verdad, que es lo que se pretende en Quinini TV, y nuestro productor Alessandro Cardoso ha sido enfático en esa situación, en esa orientación de estar quizás más cerca de nuestro pueblo, llegar a donde está la noticia. Hoy quisimos tener una transmisión abierta en todas las calles de Fusagasugá para ver cómo se desarrollaban las movilizaciones. Pero eso lo vamos a ampliar con nuestro invitado del día de hoy, es el señor Eber Rodríguez. Él es vicepresidente de la Central Única de Trabajadores de Cundinamarca y su radio de operación es precisamente Fusagasugá y todos los municipios que integran la provincia del Sumapaz. Bienvenido, Eber. Primero quiero preguntarte si estás o no de acuerdo con este paquetazo o el denominado paquetazo del presidente Iván Duque. Muy buenas tardes y agradecerle a ustedes por la invitación, a Marta Liliana y a Luis Enrique por estar aquí en este medio y poderme dirigir también a todas las personas que en este momento nos sintonizan, igualmente nos pueden ver. Así como en Fusagasugá ustedes pudieron observar y la comunidad también pudo vivirlo, participar, sentirlo, gritar en la calle lo que está sucediendo a nivel nacional. Creo que es muy interesante, muy motivante. Hacía mucho tiempo que en Fusagasugá la población no se volcaba a las calles multitudinariamente como el día de hoy en un acontecimiento de esta naturaleza. Creo que le han tocado la fibra, nos han tocado el bolsillo. El gobierno pretende y nos cree que nosotros somos tontos, que no entendemos, que no hacemos lectura de lo que se está planteando hoy en día en estas reformas. A pesar de toda la difusión que hubo por algunos medios de comunicación para contrarrestar la convocatoria, no tuvo eco. Por el contrario, la gente ha salido masivamente y ha entendido que aquí nos estamos jugando en buena medida el futuro de nuestro país, el futuro de nuestras futuras generaciones, que son las que tendrán que venir a suceder y a defender lo adquirido, lo conquistado, lo luchado por muchos tiempo de historia del pueblo colombiano. Aquí sí se ha conseguido una hora extra, se ha conseguido una reivindicación para un trabajador. Eso ha costado muchas gotas de sangre y lo tenemos nosotros desde la época de las bananeras. Hoy en día todo lo que se ha venido dando a lo largo de la historia, la cantidad de masacres, de violencia a los derechos humanos que se ha venido dando, y por eso la gente salió y vean, no le creemos, y el paquetazo que ha presentado Uribe lo rechazamos rotundamente a lo largo y ancho de la geografía nacional. No queremos una reforma laboral, no queremos una reforma pensional más a la situación como lo plantea el gobierno, no queremos un muerto más en nuestro país. Le decimos no queremos más asesinatos de líderes sindicales, sociales, cívicos, de defensores de los derechos humanos. No queremos un indígena más, no queremos que el resto de Colombia se siga dando lo que está hoy en día dando en Toribío, en Cauca, en Caloto, en todos estos lugares de esta parte de la geografía, porque en medio de todo lo hemos vivido durante muchos años. Ya estamos cansados. La provincia del Sumapaz ha vivido esto también en carne propia. Ustedes hoy dirán, no venga, es que es mentira lo que está diciendo el movimiento sindical y social.
Yo le invito a los fusagasugueños y al pueblo, a los que nos observan, a los que nos pueden ver hoy en día, cojan el último recibo que nos acaba de pasar la empresa de energía Enel. Y ahí nos dice a los estratos 4, 5 y 6, señores, ustedes tienen que hacer una contribución del tanto por ciento más, que va para un fondo nacional del Estado. ¿Saben para qué? También para cubrir el desfalco que la clase política, dirigente y administrativa le dieron en su momento a la empresa de Electricaribe, que se la robaron y hoy en día ponen al pueblo colombiano a pagarla. Esto no puede seguir pasando. Aquí en Colombia, anualmente, dice el mismo gobierno, lo reconocen, 50 billones, es decir, 50.000 millones de pesos colombianos se van en corrupción. Y la corrupción no se la come el pueblo, el pueblo, los estratos 1 y 2 y los menos 1. Se los come la clase política gobernante, dirigente de este país, que históricamente ha pelechado y se ha llenado los bolsillos. Una cosa, por ejemplo, como estábamos hablando, yo creo que la mayoría de personitas que vivimos pues en estratos 4, 5 y 6, pues llegó este decreto, sí, digámoslo así. Y pues uno se aterra porque en cierto modo es más cosas que hay que pagar, ¿sí? Claro. Es más de lo que de pronto pensábamos que, y esto nos lo dijeron, que supuestamente según el comunicado dice que va a ser entre junio de 2019 y octubre de 2019, el cual no se cobraría la tasa, pero se extiende hasta marzo de 2020. No. Don Ever, ¿usted cree que esto se va a extender hasta esa fecha o qué puede pasar con ese tipo de problemas? Ese es el periodo porque debían de haber comenzado a cobrarlo en marzo y lo han hecho. Entonces ahorita nos van a cobrar a la población lo que dejaron de cobrar y va a seguir, dice, por un tiempo determinado. Pero no nos puede olvidar a nosotros qué pasó con el famoso 4 por 1000. Que dijeron que era por unos 2 años, que era para salvar tal cosa y hoy en día se convirtió, ya hoy en día vamos para 19 años pagando esto. Y así seguimos el pueblo colombiano pagando los platos rotos. Colombia es el tercer país más desigual de América Latina. Vean, entonces, lo decía cuando fue, vean, la brecha entre el rico y el pobre es cada día mucho más grande, mucho más concentrada la riqueza. En unas 4, 5, 10, 20 familias, 35 familias, y la inmensa mayoría del pueblo colombiano aguantando hambre y miseria. Se considera hoy en día que aquel que percibe en el mes algo más de 350.000 pesos ya deja de ser pobre. Y no venga, nosotros estamos sumidos en la miseria, en la pobreza. A veces decimos, no, es que el país allí el vecino vive en pobreza y aquí no. Nosotros estamos aquí en una situación más delicada. Ahora coja uno el campesino, la masa campesina. Aquí Fusagasugá, la provincia de Sumapaz, es una provincia muy rica en su tierra para producir alimentos para el sustento de la comunidad, de nuestra región y a nivel nacional. Pero lastimosamente lo que pasa aquí pasa a nivel nacional. Aquí no hay la ayuda al campesino y estamos hoy en día importando cualquier cantidad de toneladas de comida de lo que nosotros podemos producir acá. ¿Cuál es el propósito del gobierno, de pronto en su punto de vista, don Ever, de hacer ese tipo de estrategias cuando la gente necesita es trabajar? Necesitamos que las personas se ocupen más del campo, porque desafortunadamente si nos vamos mucho al supermercado, vemos que todo es industrializado y ahí viene un problema de salud, digamos, donde supuestamente uno como persona, como ciudadano, le echamos la culpa al gobierno por nuestra salud, pero si el mismo sistema nos hace que todo lo comamos industrializado, entonces, ¿cómo de pronto las políticas económicas hablan sobre ese tipo de importación de alimentos? Son los intereses de nuestros gobernantes de turno. Que uno dice, venga, ¿cómo queremos que cambie, por ejemplo, la salud? La salud no va a cambiar el manejo en nuestro país porque los dueños de las empresas de la salud son en buena medida grandes empresarios e incluso senadores, y a ellos no les va a interesar cambiar la empresa que le genera unos ingresos, unos recursos, ¿sí? A punta de ver morir el pobre, el humilde en la puerta de un hospital, porque el que tiene plata se le atiende y el que no, lastimosamente lo sentimos, que se muera. Entonces son compromisos que hoy en día se tienen de la clase nuestra gobernante, dirigente, a la cual le interesa un carajo lo que le pueda pasar a la inmensa mayoría del pueblo colombiano, y estamos asumiendo. Pero hoy en día notamos nosotros que el pueblo colombiano comenzamos a despertar, y lo vimos en las elecciones pasadas. Y yo creo que esto es un cambio que viene.
prepárese el gobierno para lo que viene, porque esto no va a seguir pasando en estas condiciones. Aquí pueden pasar muchas cosas, pero el pueblo colombiano ya está despertando. Y bueno, usted, venga, espérate, lo que usted me está diciendo no es cierto, la verdad es esta porque la estoy viviendo en carne propia. Entonces aquí hoy en día, cada día el problema de la educación es de mayor dificultad poder acceder a la educación. Solo un número muy pequeño de la población es aquel que viene a tener la posibilidad de ingresar a la universidad en condiciones muy distintas a aquel que es estrato 7 y 8, que tiene posibilidad de toda la educación pública, y la educación privada tiene grandes diferencias. Por eso lo que estaban manejando hace poco de ser pilopaga, entonces sí, muy bueno, pero era para unos poquiticos, y la otra inmensa mayoría de la población que pasaba con eso. Don Ever, algo que me llama tremendamente la atención es que llegamos al punto también de los estratos, la estratificación que existe en Colombia. Ajá. La presión quizás por estos cambios tarifarios es para los estratos 4, 5, 6 en adelante. Pero ¿qué va a pasar también con esa inmensa mayoría? ¿Cómo se va a sentir esa presión en la gran mayoría, que son las personas quizás de estrato 1, 2, 3, que también se ven golpeados? Le digo esto ¿por qué? Porque otra de las razones que motivó a las movilizaciones del día de hoy, estuve leyendo en los portales nacionales, que siempre nos gusta consultarlos también para tener una visión más amplia, decía que quizás van a reducir, que estas medidas, este paquetazo, van a reducir los impuestos a los grandes comerciantes, pero se los van a aumentar al pueblo. ¿De qué forma se va a traducir esto en las grandes mayorías, esa población de poder adquisitivo bajo que sí hay en Colombia, cuando tiene gastos de arriendo, gastos de servicio, gastos educativos, gastos en salud? Son muchos gastos, porque hay que aclararle a la población y a todos nuestros televidentes, que evidentemente lo saben, en Colombia se paga absolutamente todo, sí. Todo en este país se paga. Entonces usted decía también, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cree usted que si esta situación sigue así, Colombia podría convertirse en una segunda Venezuela, donde todo lo importa, teniendo inmensidades de terrenos, campos fértiles, pero no produce nada? ¿Podría entonces estar Colombia encaminándose a un régimen como el que está viviendo ahora mismo Venezuela? Lo que pasa es que hay diferencias. Por ejemplo, en el caso venezolano, conozco un poquito, tuve la posibilidad de estar por allá hace algún tiempo, y Venezuela ha tenido la cultura petrolera y tuvo su boom, su buen momento. Venezuela hoy en día sigue teniendo una de las mayores reservas petroleras del mundo, y hay mucho interés y mucha cosa en juego detrás de esa riqueza petrolera de Venezuela. Allí lo que se ha venido dando de la cuestión humanitaria no es tanto como tal, como nos lo quieren presentar. Detrás de eso va el afán y el deseo de apoderarse del petróleo, que eso es lo que les interesa. La ayuda humanitaria no. Entonces allí se creó toda una cultura petrolera y no se ha venido trabajando en el proceso de cultivar, de trabajar la tierra como lo hacemos aquí en Colombia. Colombia ha tenido otra cultura distinta, que es la de trabajar la tierra, de producir. El pueblo colombiano, guardaba las proporciones, y a veces las comparaciones son odiosas, pero ha sido un pueblo acostumbrado a trabajar la tierra, agricultor y todas esas cosas, que ese fenómeno ha venido desapareciendo. Si nosotros revisamos la década de los 70, 80, incluso del 60, a mitad del 60 hacia acá, la población colombiana, cerca del 75% en ese entonces, vivía en el campo y el resto en la ciudad. Hoy en día es a la inversa, y estamos tocando la raya del 75-80% que vivimos en la ciudad y una pequeña población en el campo. Se produjo entonces, y esa fue una realidad también que han vivido la mayoría de los pueblos de América y más de América Latina, un éxodo campesino. Sí, claro. Nadie quiere trabajar el campo porque no le es rentable. Pero además tiene una explicación. Esa explicación en el caso nuestro obedece al problema de la violencia. O sea, a sangre y fuego fueron sacados nuestros campesinos, los que no fueron acribillados en su tierra, en su finca, en su parcela, fueron obligados a abandonar su finquita y venirse a la ciudad y encontrarse y estrellarse con toda una problemática que se vive en la ciudad. Pero déjame decirte algo más. Cuando tú hablabas de la situación de la parte del impuesto, es ridículo. Uno dice, venga, hoy en día en la reforma tributaria que ha planteado el gobierno, le propone al país y al pueblo colombiano, le vamos a reducir los impuestos a los empresarios dizque para que inviertan. Ese cuento, un personaje que fue presidente de la República le dijo, vamos a quitar las horas extras y vamos a flexibilizar el horario laboral para generar empleo. Mentira. Disminuyó la posibilidad de ingreso del trabajador del pueblo colombiano
no se generaron puestos de trabajo, al contrario se generó más desempleo. Y hoy en día nos pretenden meter ese paquetazo de la reforma tributaria en esas condiciones, favoreciendo al que tiene y lastimando al que no tiene, o sea, empobreciéndolo cada día más. Pero hay otro elemento más para resaltar. En Colombia en 4 años se duplica el IVA, el recaudo por concepto del IVA, porque se ha subido el IVA desde el gobierno pasado y de otra parte se le ha ampliado la base de captación, o sea, se le ha ampliado a la inmensa mayoría del pueblo colombiano el cobro del IVA, porque la mayoría de productos de la canasta familiar fueron incluidos. Impuesto de valor agregado. Exacto. Y en 4 años, y en Colombia el salario mínimo en 36 años se dobla. Sí. Mire la pequeña diferencia, mire el poder adquisitivo del pueblo colombiano, del campesino, del trabajador, de la gente de a pie, del asalariado, cómo ha disminuido. Entonces todo eso genera una situación muy difícil, muy complicada para la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Entonces cada día uno nota a la gente de a pie con dificultades, no alcanza la plata para pagar el transporte, o sea, con un salario mínimo hoy en día de 800.000 pesos, ¿será que un colombiano de a pie puede pagar el transporte, el arriendo, la alimentación, la educación para sus hijos? Recreación, cultura, deporte, lo que el ser humano necesita para vivir en unas condiciones dignas, pues no alcanza. Y ahí el problema de la desigualdad, que es tan enorme para el pueblo colombiano, todo lo que genera en un acumulado de lucha, de situación a veces hasta de rencor. Hoy en día uno va al campo y el pobre campesino dice, madre, vea, no tengo aquí ni para producir la tierra, hoy en día tener la tierra tampoco es negocio, porque tiene que pagar un impuesto y la tierra no le produce ni siquiera va a pagar el impuesto. Pero seguimos nosotros trayendo grandes cantidades de comida, porque hace parte también del negocio de los empresarios, de los pulpos, de los cacaos de este país. Entonces ellos se enriquecen, les interesa un comino lo que pase con el campesino y buscan abastecer el mercado de unas condiciones más o menos. A nosotros nos han metido en los últimos años dentro de una cultura en buena medida mafiosa, que es la que ha sostenido esta economía. Si en Colombia hace unos años no tuviéramos los recursos provenientes de la mafia, muy seguramente Colombia ya hubiese estallado, Una cosa, don Ever, aquí fue invitado, creo que la semana pasada, a través del programa En Pocas Palabras, y justamente se estuvo hablando sobre esa situación, de cuando en el tiempo donde había aquel auge de los narcotraficantes, que ellos ofrecieron pagar la deuda externa. Ajá, ¿sí? claro. Incluso Carlos Colombia Leder. no la ha podido, exactamente, no la ha podido pagar en este momento. ¿Por qué se llega a ese punto? O sea, ¿a qué punto de escándalo se llega y que desafortunadamente nosotros como colombianos estamos siendo tan viralizados por la cuestión del narcotráfico? Porque es triste. Sí. Tuve la oportunidad de estar viviendo en otros 2 países y lo más tenaz es que uno llega a un aeropuerto y la persona te dice a ti, ¿tú hiciste tu maleta? Y yo decía, pues sí, yo hice mi maleta. Tú eres colombiana, ¿cierto? ¿Tú estás seguro que tú no tienes droga allí? O sea, es un absurdo. Entonces, lo que estamos hablando, ¿cómo se pudo llegar a ese punto de una persona en ese tiempo poder pagar la deuda externa? O sea, ¿cómo es todo este cuento? Porque hasta el cuento que nos metieron que en Chile la economía era tan buena, y entonces, ¿por qué está pasando lo que está pasando? Y parece que todo es como viralizado. Claro, la cultura nuestra, en buena medida, la década de los 70, 80, hacia acá, una cultura marimbera. Y aquí entonces todo también lo que pasaba en nuestro país. Si había un estornudo, decían ese estornudo era de Pablo Escobar o de la familia Rodríguez Orejuela o de estos otros capos del narcotráfico. Todo lo que pasaba se le echaba la culpa a esta gente. Luego ya de la cuestión de que a uno los apresaron, los capturaron, los otros los mataron, los capturó las fuerzas del Estado. Y si uno recoge hoy en día, después de eso, ¿qué ha pasado? Entonces fue una cuestión que llegó incluso a tener una incidencia en su momento fuerte, muy fuerte, en la elección de los jefes de Estado de nuestro país. O sea, hoy en día en la muerte de Galán se dice, mira, aquí hubo gente que era precandidatos presidenciales y tuvieron que ver con la muerte de esta, y de muchos. Aquí en este país se asesinaron en un solo periodo presidencial 4 candidatos presidenciales, si no me acuerdo, si no me traiciona la memoria. Jaime Pardo Leal, candidato de la Unión Patriótica, que se acababa de firmar un acuerdo, un proceso de paz con Belisario Betancur en México. Se asesinó a Luis Carlos Galán, se asesinó a Carlos Pizarro León Gómez y se firmaba el acuerdo con el M-19 de la incorporación de ese sector, y se asesinó
a Bernardo Jaramillo Osa. 4 candidatos presidenciales en menos de 5 o 6 años. Eso dice mucho de lo que estaba pasando en nuestro país. Pero hoy en día esto ha mejorado en algunas cosas, en otras ha empeorado. Recientemente se firmó un acuerdo de paz con la insurgencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno en La Habana, Cuba, donde se plantearon un sinnúmero de acuerdos, unos 200 y pico de hojas, en un documento que tiene que ver con se plantea una reforma agraria integral, se plantea una reforma en materia de infraestructura, se plantea una reforma financiera, se plantea una reforma al Estado, que hay que comenzar por depurar muchas cosas, se plantea una reforma educativa, o sea, una cantidad de cosas que uno lo coge y lo mira, venga, que hay unas cosas muy interesantes para este Y país. el papel todo lo sustenta. Pero de inmediato el gobierno dijo, no, nosotros no queremos y vamos a hacer tiza de esta vaina. Y en buena medida, eso puede generar una violencia, claro, sí. Y entonces ahí es interesante recoger lo que tú planteabas ahorita sobre el caso chileno. El caso chileno, no se le olvide que en Chile hasta el momento hay una constitución que fue construida luego de haber dado el golpe militar por Augusto Pinochet, después de en el primer país del mundo donde la izquierda triunfa en las elecciones, porque en otros lugares se había dado mediante una revuelta popular y se había llegado al poder de las fuerzas alternativas, democráticas e izquierda. En el caso de Chile lo hizo Salvador Allende en la urna, ganó, le dieron el golpe de Estado, lo asesinaron, donde según las investigaciones hay participación de fuerzas oscuras extranjeras y se instaura una constitución que la tienen hoy en día todavía. Entonces eso nos lo vendió a nosotros, no, es que la política neoliberal es la salvación del mundo. Entonces todo eso comenzó a hacer ejercicio y fue la escuela Chile. Y toda esta parte después la fueron expandiendo por el resto de América Latina, México, Colombia, Ecuador, Perú. Y hoy en día eso no aguantó, se demostró que no sirve, que no funciona. Y Chile, nosotros nos lo muestran como una panacea, pero fue no muy olvídese. maquillado Claro, porque era la parte que tenemos nosotros pensional fue traída de allá y aquí no funcionó. Sí. El sistema de salud fue traído de allá y aquí demostrado que no funcionó. Se ha reventado, lo que pasa es que nosotros hemos aguantado mucho. En materia pensional, lo mismo, lo mismo. O sea, toda la política, el campo de ejercicio, la universidad experimental fue Chile y de allá la expandieron por América Latina. Y eso nos tiene hoy en día en la revuelta que estamos en América Latina también hoy en día. Ever Rodríguez, representante, vicepresidente de la Central Única de Trabajadores de Cundinamarca, y especialmente para esta zona de la provincia del Sumapaz. Producción me indica que nos vamos a un corte momentáneo, pero al regreso vamos a hablar precisamente de eso, cómo Chile se convierte, o continuar, cómo Chile se convierte en ese reflejo crudo y quizás fraudulento de unas políticas que se diseminaron por varios países de América del Sur y que no funcionaron. También vamos a hablar de la reforma pensional, porque a lo largo de nuestra cobertura desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, eso fue como el eco o la molestia generalizada. Vamos a explicarle a nuestra gente en Fusagasugá en qué consiste, de qué se trata, cuáles son los riesgos y cuál es el riesgo también que corren las personas que quieren hacer acceso a esa pensión. No es solo la población adulta, también la repercusión que va a tener en los que ahora son jóvenes y están trabajando. ¿Podrán tener pensión alguna vez? Eso lo veremos en la próxima parte de criterios. ¿Has oído hablar de los productos enriquecidos? Son productos que han sido reforzados para mejorar su calidad y valor. Probablemente ya los has disfrutado sin saber que estaban enriquecidos. Ahora, imagínate que pudieras enriquecer productos que usas todos los días. Por ejemplo, pasta de dientes, jabón, té, cereal o hasta el café. Así es, con un hongo. Pero este no es un hongo cualquiera. Este hongo contiene más de 150 antioxidantes y 200 fitonutrientes que son buenos para tu organismo. Pero ¿qué tal el sabor con el café? Nuestros afiliados y clientes hablan maravillas de nuestro café, desde el café negro Classic, Mocha, Hazelnut y todos los demás.
Vea lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana en vivo las mejores entrevistas con los personajes del centro del país. En pocas palabras, presenta William Rodríguez Molina. Hey, un cordial saludo a la gente de Fusagasugá. Este 24 de noviembre los estaremos esperando en el gran evento de Powerlifting, el cual será patrocinado por la Sala Fitness Body Power. Tendremos muchas categorías, lo que es el Powerlifting, clase funcional, clase de rumba, clase de zumba. No te lo pierdas, el cual será de las 8 de la mañana a 12 del día. Te esperamos a ti y a tu familia. Bienvenidos a la segunda parte de su programa Criterios. Eber Rodríguez, representante de la Central Única de Trabajadores. Me acompaña Marta Liliana Sabogar, conductora del programa Entrena, Emprende y Gana, transmitido también por esta casa productora Quinini TV. Antes del corte hablamos con el señor Eber sobre esa reforma pensional. Era el malestar generalizado de la mayoría de los protestantes hoy en Fusagasugá. Hasta los estudiantes hablaban de esa reforma pensional. O sea, generó esa molestia que logró calar en todas las generaciones. Y también quedó pendiente la interrogante sobre cómo Chile implanta en varios países de América del Sur y América Latina un modelo fraudulento, porque vemos que en tantas cosas que otros países quisieron, o en tantas políticas que otros países quisieron implementar en cada una de las naciones, fracasó, y que el origen lo tuvo esa nación. Claro, indudablemente hay que retomarnos un poco a la época de la posterior a la Guerra Fría. El gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra, se viene toda una ola de fuerte en materia de economía del mundo en buena medida, y fue acompañado todos esos procesos en Sudamérica, no se le olvide, por un sinnúmero de golpes de Estado. Había dictadura, golpe de Estado militar en el Perú, en Ecuador, en Bolivia, que tiene los récords mundiales de golpes de Estado. Si no estoy mal, tiene más de 145 récords, golpes de Estado, que tiene récord mundial. En Argentina, con Videla, y en Chile, con Pinochet. Entonces se instala todo un proceso neoliberal en nuestro continente, en Sudamérica. Y después esto, con el poner todo esto a funcionar, porque el terreno propicio lo tuvo en Argentina y lo tuvo en Chile, pero en donde más se facilitó la implantación de esto fue en Chile. Entonces comienza todo un proceso de experimento en buena medida, y lo fueron llevando por América Latina. En Colombia, Gaviria fue el que comenzó, César Gaviria comenzó a imponer el modelo neoliberal, y decían que esa es la salvación, que es lo máximo para el país. Y hace poco yo le escuchaba a Gaviria diciendo que estaba arrepentido de haberle dicho al país de que el modelo neoliberal era la salvación, porque hoy en día encontraba que no había, porque se han dado cuenta que eso no funcionó. Entonces, dentro de esa parte del modelo económico, que era todo un paquete, y eso era una exigencia, y sigue siendo hoy en día una exigencia del Fondo Monetario Internacional, del BID y de todas las organizaciones bancarias financieras multinacionales, internacionales. Entonces, le exigen a nuestro país en ese entonces la reforma laboral del 90, y igualmente la reforma pensional. Entonces, hasta esa época uno se vinculaba a laborar y a usted le hacían su descuento para pensión, y usted terminaba después de un tiempo con una edad X y un tiempo X de semana, de 400 y pico de semanas, usted se iba pensionado. Después de la reforma pensional y laboral de ese tiempo, entonces esto cambia, entonces se aumenta la edad para pensión, e igualmente viene la implantación de la ley 100. Entonces se acaba el seguro social, acabamos todas las hospitales en buena medida, que lo que hoy en día sobreviven son muy pocos, y se le entrega el manejo de la salud al sector privado y financiero. Y la parte pensional lo mismo. Entonces viene el proceso, se liquida el seguro social que hacía esa labor, y se crean un sinnúmero de entidades de fondos privados de pensiones manejados por los que nosotros llamamos hoy en día los cacaos de este país,
y se adueñan de los recursos en materia pensional. Hoy en día uno escucha noticias que parte de recursos de los fondos de pensiones fueron utilizados aquí por los NULE para construir la autopista Bogotá-Girardot, y que plática esa se perdió, pero eso no le informaron al pueblo colombiano ni a la gente que estaba afiliado a esas entidades. Todo hoy en día la propuesta del señor Montenegro, que fuera secretario, mejor ministro de Planeación en la época del señor Uribe, entonces plantea que es el presidente de los fondos, plantea que lo que hay es que manejar para todos igual y que entonces Colpensiones se debe de liquidar y que quede todos los fondos privados. Entonces, miren, cuando uno sabe que hoy en día un fondo privado no pensiona, entrega un bono pensional, un bono pensional. Privatizan Colpensiones. Privatizarían Colpensiones. Pero sumado a eso, en la propuesta que se ha venido planteando y que ha sido caballito de batalla, es de que hay que aumentar la edad para pensión. ¿Con qué propósito? Porque yo digo así, o sea, desafortunadamente yo vivo una época donde cuando uno tiene aquella cuestión migratoria de uno volver a su país, que yo estoy aquí hace 2 años, vengo del Brasil, pues uno también se da cuenta que los problemas no solamente están aquí, pero también existen allí, ¿sí? Y de pronto uno piensa que las situaciones pueden cambiar, pero es el común denominador casi de todos los países. ¿Por qué la receta? Exactamente, y estamos en digámoslo así, yo estoy ya casi para 5.0, ¿sí? Para no revelar mi edad, pero se para uno, ¿qué voy a hacer si yo no, yo no cotizo pensión? Si lo dejamos en un fondo de ahorro, le cobran a uno el 4 por 1000, ¿sí? ¿Qué hago yo con la plata? ¿La dejo debajo del colchón? De pronto pueda que pase alguna calamidad, una persona venga y se la lleve. Entonces, ¿qué hace uno con todo eso? O sea, ¿para dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar? Además, hoy en día con la bancarización, entonces a ti te obligan a llevar los 4 pesos al banco, porque hoy en día todo se controla, la DIAN, el sistema financiero. Entonces, si usted ganó 100 pesos y no lo llevó al banco, entonces ¿dónde lo dejó? Entonces usted está evadiendo, entonces toda una situación complicada. Entonces, mire, en materia pensional, ¿a qué apunta esto? A que en el futuro en Colombia no se vuelva a pensionar nadie. ¿Por qué? Porque una persona que la propuesta hoy en día está a los 65 y 70, que estaba hoy en día a los 57 y 62 años, y la propuesta es subirlo. Y además proponen que unificar las edades, que la mujer tiene mucha capacidad de aguante, entonces que eso debe ser igual el tiempo para poderse pensionar, y la propuesta la quieren llevar a los 70. Entonces dice uno, ¿quién a la edad de los 70 va a tener la posibilidad de disfrutar su pensión? ¿Sí? Entonces usted duró 35, 40 años cotizando, que le puede dar, no sé, 200, 300, 250 millones de pesos de acuerdo a sus ingresos en pensión, y usted a los 70 años, pues uno tiene que ir es con la lápida y el bordón. Y entonces, ¿y esa plata a quién le queda? Pues le queda a los fondos privados de pensión, porque ni sus hijos, ni su señora, ni su esposo, ni nadie va a poder Y es un disfrutar de dinero eso. que ya lo han trabajado a intereses. Y ellos se lo van a Sí, echar al yo bolsillo. creo que es lo que decía usted al inicio, es parte de los recursos que se van por ese tubo de corrupción, sí, que señor. decía al inicio, son más de 50 billones de pesos que desaparecen anualmente, porque la cifra es anual. ¿Y en dónde está esa plata? ¿Dónde está ese recurso? Y las proyecciones también, porque usted dice, nadie se va a pensionar. ¿Cuál es la seguridad social entonces que le dan a esos jóvenes que ahora mismo están trabajando? ¿Cuál es el futuro? ¿Hacia dónde se proyecta el país? Ninguna. Por eso digo, la pelea de hoy en día, incluso ese paro de hoy en día, pues sí, nosotros ya hoy en día estamos como el cuento volteando la esquina, pero viene detrás todo el futuro, la juventud, los estudiantes hoy en día, que van a ser los que tendrán que asumir la dirección y trabajar, hasta el final de pero sus no días. van a tener la posibilidad de pensionarse. A eso estamos haciendo un llamado hoy. Venga, muchachos, si nosotros no vamos a tener la posibilidad, ustedes sí que menos. Se me ocurre entonces este término, ¿iría Colombia a una esclavitud laboral? ¿Nunca vas a dejar de trabajar? No estamos así. O sea, aquí se han modernizado los términos y las técnicas de explotar. Pero aquí esto no ha cambiado, estamos en una situación muy complicada, ¿sí? O sea, la situación laboral colombiana es muy, muy difícil. ¿Por qué nos cuesta cambiar un poco esa forma de pensar? ¿Será que los El chip. medios de comunicación y Claro. obviamente lanzan informaciones como si fuesen informaciones ocultas para uno conformarse y quedarse tal cual uno está? Mira, aquí cuando el proceso de paz al país, y después me han reconocido los mismos actores del hecho, se le mintió al país diciendo cosas que no, para que la gente votara diciendo no a la paz, no a los acuerdos de paz. Es el único país, incluso en Europa y otros países decían, venga, pero ¿qué le pasa al pueblo colombiano votando para que siga la guerra? Venga, ¿qué está pasando? Porque aquí se le engañó y se le mintió y se le sigue mintiendo. Pero ¿quiénes se prestan para eso?
los medios masivos, algunos medios masivos de comunicación. Y como son de un determinado dueño que anda metido, pues obviamente en el manejo de la política y del Estado, él que decide, él dice, este es mi candidato, este es el presidente, yo quito, yo pongo, yo contrato. Ahí está lo de el puente Chirajara en Villavicencio, ahí está lo de Odebrecht, y eso a dónde está, pues todo en un personaje ahí que maneja hoy en día los destinos de este país en materia económica. Porque esa cuestión de Odebrecht, tal vez la gente no tenga mucha idea para quien, pues digámoslo así, los medios de comunicación no difunden tanto. Pero yo, ya que tuve la oportunidad de vivir 10 años en el Brasil, eso fue terrible. Tanto así que eso hubo una digamos, repercusión tan grande y tan fuerte que se llevó a la cárcel al presidente Lula da Silva, que ya en estos días fue liberado, pero eso fue terrible, o sea, fue una cuestión económica, política, cultural, o sea, hasta el Amazonas está en riesgo, porque se especuló que ahora toda esa quema, digamos, de la casi de la mitad del Amazonas fue provocado por crear fuentes, digamos, de tierra para el ganado, y se sabe que cuanto más ganado, pues obviamente hay otras repercusiones, pero políticamente o económicamente, pues ellos son muy favorecidos. Sí, decía, y quiero tomarlo porque la gente muchas veces subestima, Marta, el poder que tienen los medios de comunicación, y muchas personas que están detrás de todos esos medios de comunicación no saben lo importante que es dar información real y el daño que puede hacer un mensaje erróneo. Lo decía, y no es porque sea seguidor de ninguna de esas políticas, pero en su momento lo dijo el fallecido presidente Chávez y lo mantuvo Fidel Castro también, que la próxima guerra mundial va a ser precisamente la guerra por los medios de comunicación y por las nuevas tecnologías. No va a ser ni por tierra ni por espacio, sino quien domine esos poderes. Esto a manera de complemento, pero sí es válido lo que dice nuestra compañera. Ya agotamos el tema de las pensiones, creo que quedó sumamente claro también la posición y la opinión dada por mi compañera Marta Liliana. Otro tema porque criterios, este programa no es solo para decir el problema, yo creo que el problema lo aclaramos y ya todos lo conocemos y usted lo explicó ampliamente de una forma espectacular, pero ¿cuál sería entonces ahora la solución para Colombia? Aquí en Colombia tiene que haber una reforma o un revolcón total en materia de educación. En la medida en que los pueblos inviertan, sus gobiernos, sus gobernantes inviertan en educación, será posible cambiar. A nosotros nos han metido en un chip en el cual si usted se mueve, o sea, te va a ir mal, si usted está en la cosa, y por todos los lados esto ha venido haciendo carrera. Aquí también hay que seguir en la disminución permanente de la brecha entre el poderoso, el que lo tiene todo y el que no tiene absolutamente nada. Aquí hay que hacer una reforma agraria integral, donde se le den las reales posibilidades al campesino. Tiene su tierra, pero además aquí tiene unos beneficios de carácter de un créditos para que el campesino pueda trabajar la tierrita, pueda producir y pueda generar una dinámica de la economía. Aquí hay que mejorar los salarios. Si no hay salarios dignos para el trabajador, pues muy difícilmente va a haber la posibilidad de ir al mercado a comprar. Tú puedes ver, aquí uno ve los supermercados llenos, sí, pero no hay con qué comprar. Entonces, nosotros tenemos que hacer unos cambios profundos en eso. Y lo otro, la clase dirigente y política tiene que cambiar de mentalidad de que el pueblo colombiano está despertando, que el pueblo colombiano hoy en día ya no aguanta más y tenemos que sentarnos a hablar. ¿Cómo transformamos este país? Un país que es muy rico en recursos naturales, tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos agua, somos uno de los mayores productores de agua en el mundo, tenemos el páramo de Sumapaz y un sinnúmero de páramos que producen mucha agua. Tenemos tierra y talento humano. Mucha tierra, tenemos la pujanza del pueblo colombiano, la idiosincrasia de ese ser humano trabajador, muy valiente, muy piloso también, pero muy maltratado. Nosotros estamos hoy en día saliendo de un problema de violencia que nos ha azotado durante más de 50 años continuos, pero es que nosotros llevamos más de casi 200 años en guerra, después de la guerra de independencia de Simón Bolívar, Santander y todo esto, estamos hoy en día, hemos vivido en guerra, en confrontación. Aquí al campesino, al indígena, se le atropelló, se le masacró, se le quitó su tierra. Yo me pregunto, una pregunta que uno se hace permanentemente y le pregunto a ustedes,
Cuando aquí vinieron los españoles, ¿quiénes eran los dueños de la tierra aquí que nos vivían los primeros orígenes? Pues nuestros indígenas. ¿Y cómo se la quitaron? Pues a punta de espejos. de darles chumbimba, darles plomo, ¿sí? Y con un espejo y lo sacaron, ¿sí? Aquí se burlaron de nuestros indígenas, cambiaron nuestra cultura, ¿sí? ¿A punta de qué? De engaño, de mentira. Y eso es lo que ha venido operando en toda América Latina. El problema de la corrupción, de la mentira, del engaño, de decir lo que no es, de faltarle a su pueblo, de engañarlo, de tramposearle. Don Ever tiene mucha razón en eso, porque incluso hasta los mismos brasileños, ellos también se quejan de esa situación. Ellos dicen también que cuando vinieron el pueblo portugués, desafortunadamente vino, pues, o sea, yo sé que no podemos solucionar lo que ya fue hace muchos años, pero también se vino la corrupción de forma tan exagerada que esto es un virus cultural, pero impresionante, ¿sí? Y estamos acostumbrados a estar en una sociedad donde una mentira no le cuesta a nadie, donde yo puedo hacer lo que a mí me importa, o sea, no me importa, ¿sí? De que no le quito nada, no he matado a nadie, pero no nos hemos dado cuenta que la repercusión la estamos haciendo hasta en nuestra casa y a nuestros hijos. Y hay detalles tan sencillos sobre eso. A veces ahí está alguien haciendo cola, está en una cola de 10, 20, y está por aquí el niño fue y se coló, tatán, y pagó el recibo, y de pronto los otros que estaban ahí viendo un chispero, viene el papá y dice, uy papito, usted es un chino tremendo, muy inteligente, muy vivo. No, estamos nosotros enseñando a nuestros hijos a tener una actitud que no es la correcta, de no valorar el respeto al que hace cola, ¿sí? Entonces nos acostumbramos desde pequeños a generar una cultura tramposa, una cultura que no es la nuestra, pero en medio de todo la aprendimos, porque es que también cuando vinieron de España, ¿quiénes vinieron acá? Pues no eran científicos, no eran gente de la ciencia, gente muy influente, pues era gente que los tenían allá en las cárceles de Cádiz y toda esa vaina, y lo liberaron, y yo como el mundo al otro lado, eso tiene una caída, ya nos salvamos de todo eso y nos lo mandaron para acá. Y eso es lo que nosotros aprendimos acá. Por eso aquí, todo lo que se dio con nuestros indígenas. Sí. ¿Cómo y nos damos cuenta, porque cuando se tiene la oportunidad de salir de pronto del país, y mi esposo, que es brasileño, habla de eso mucho, él dice, oiga, ustedes los colombianos son un poco violentos, como que son tan duros, como que sí, y obviamente también incluso aquí Luis Enrique siendo venezolano, también uno la parte cultural choca bastante. No es porque uno quiera desprestigiar su propio país, obviamente de eso no se trata, pero si nosotros cambiamos, como dice la Biblia, nuestra forma de pensar, para cambiar nuestra forma de vivir y hacer una retrospectiva de qué vamos a dejar para nuestros hijos, yo pienso que es una situación, o sea, muy, muy positiva de salir a manifestarse, de uno demostrar la inconformidad, no aquella cosa que uno le dice, no, pero no se aparezca ya porque es que a usted la pueden apedrear. Pues cosas pueden pasar, desafortunadamente, pero también tenemos no quedarnos callados delante de las cosas que están pasando para nuestros ojos, y sabemos que cosas pueden cambiar, pero no sabemos a qué costo. Sí, señora, comparto tu opinión también, es precisamente, y está en relación con lo que decía don Ever hace un momento, es precisamente que el colombiano ya quizás no cree, porque viene de toda esta serie de conflictos que la gente dice que son 50, 70 años, pero vienen de una serie de conflictos históricos, un conflicto histórico. Producción me indica que ya se nos está acabando el tiempo, pero no queremos irnos sin preguntarle, don Ever, si esta situación que se presentó hoy en Fusagasugá, y nosotros que hicimos monitoreo por todos los otros municipios, otros departamentos y hasta en el distrito capital, la ciudad de Bogotá, la manifestación fue multitudinaria. ¿Marca esta situación de hoy, 21 de noviembre, un precedente? Quizás, ¿cree usted que sí van a tomar en consideración las autoridades de gobierno o el gobierno de Iván Duque lo que ocurrió en Colombia para quizás procurar un diálogo? Y si no lo hace, ¿cuál va a ser la siguiente medida? ¿Será este el despertar del que usted habló? ¿Van a continuar una ola de manifestaciones que hasta ahora han revestido de características pacíficas, porque tienen rango constitucional pacífico, pero las próximas, cuando el pueblo ya sienta ese desinterés, van a seguir siendo pacíficas? Pues nosotros siempre, como organizadores de estas actividades, hemos hecho un llamado a la gente a la calma, siempre a mantener la paciencia, no nos hacen provocar. En el caso de Fusagasugá, hoy pues denunciamos algunos hechos que pretendieron algunos miembros de la fuerza pública sabotearnos.
Nosotros hicimos incluso algunos soportes fílmicos y estamos adaptando hoy en día una denuncia que se va a hacer a nivel nacional. Pero por fortuna no nos dejamos provocar, no caímos en el juego, que es lo que a veces se pretende. A veces se le echa la culpa a los manifestantes de esto y lo hemos, ya por experiencia lo tenemos, normalmente busca infiltrársenos y esas personas, normalmente muchos de ellos, se lo ha demostrado, en la marcha pasada de estudiantes en Bogotá, se dio eso que miembros de la fuerza pública estaban infiltrados ya los que estaban saboteando y dañando cosas. En el caso de Fusagasugá, pues por fortuna todo ha salido en calma. Estaremos pendientes del llamado que se haga a nivel nacional, el día de hoy la información que se nos dé, la orientación, y pues si esto termina el día de hoy, pues bien, y nos seguiremos preparando para lo que viene, y si hay que continuar, pues estaremos también prestos a seguirla hasta nueva orden. El reporte que tenemos nosotros a nivel nacional es contundente en todos los lugares. En Bogotá, en este momento todavía están en movilización, en Cali, en Pereira, en Armenia, en Caquetá, en Arauca, en Valledupar, en Villavicencio. Y digamos que lo que conocemos hasta el momento en todos los lugares ha sido contundente la salida del pueblo a manifestar su descontento en contra de las políticas del gobierno. Por eso aquí llamamos a toda la comunidad, los felicitamos por haber salido, a quienes salieron y a los que no les hacemos un llamado para que la próxima salgan, nos acompañen, porque esto es un problema que nos compete a todos, no a los que salgamos a marchar, sino a todos. Aquí la pelea por el agua es para todos. La exigencia de un nuevo hospital con condiciones y cubrimiento de acuerdo a las necesidades es para toda la provincia del Sumapaz y a nivel nacional, toda que este es un corredor de una vida obligada, donde también igualmente sucede mucho accidente. El bienestar para la parte de la educación, para las universidades públicas, de un mayor presupuesto, de una mejor infraestructura en la parte de cultura, de deporte, de espacios para la gente que pueda tener sus espacios de esparcimiento y pueda, pues obviamente, dar un mejor producir para bien del pueblo colombiano. Colombia es un país muy bonito, Colombia es un país rico de gente chévere y berraca, pero no de gente tonta, y al pueblo se le respeta. Muchísimas gracias, Ever Rodríguez. Él es vicepresidente de la Central Única de Trabajadores de Cundinamarca y tiene su radio de operación en la provincia del Sumapaz. Muchísimas gracias también por acompañarme. Marta Liliana Sabogal, compañera de labores, su programa Emprende y Gana, también transmitido por esta casa en la producción general de Alessandro Cardoso, su amigo, su servidor, Luis Enrique Hurtado. Nos despedimos por el día de hoy, pero mañana continuamos a las 6 de la tarde, nuevamente en Criterios, con otro invitado, el señor Julián Helves. Vamos a estar hablando un poco de emprendimiento. Hoy, por la premura de la información, quisimos llevarle a ustedes este balance porque sentimos que era importante esta movilización que ocurrió hoy en Fusagasugá, donde evidenciamos más de 50 organizaciones sindicales, centrales de trabajadores, movimientos estudiantiles, movimientos de mujeres, amas de casa, trabajadores del sector informal y formal. Mucha gente se volcó a la calle hoy en Fusagasugá y pues nosotros quisimos preparar esta transmisión especial para darle esta parte, este balance. Rogamos al Señor que todo se mantenga en calma. Seguiremos nosotros atentos a través de todas nuestras plataformas, Quinini TV y www.laverdadecundinamarca.com, para llevar a ustedes la mejor información, agradeciéndoles siempre la sintonía. Nos despedimos, será hasta mañana.